Previo un afectuoso saludo, mis apreciados amigos. El tema en esta oportunidad sin duda será de importancia para todos los que estamos esforzándonos por ser mejores personas, por mejorar nuestras vidas, sobre todo por ser una influencia positiva y de bien a nuestros semejantes, y también porque deseamos ser plenamente felices. Al respecto, José Smith, el profeta, enseñó que la felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia. Sin embargo, no siempre somos felices, muchas veces porque desconocemos verdades divinas, porque llevamos cargas innecesarias sobre nuestros hombros y también por la consecuencia de nuestras propias acciones. Este concepto de José Smith sobre que la felicidad es el propósito de nuestra existencia se basa en una escritura que se encuentra en el libro de Mormón, en el cual un profeta llamado Leí les enseña a sus hijos lo siguiente: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Existimos entonces en este plano físico y temporal por la caída de Adán y para que tengamos gozo. Quiero explicar lo que significa la caída y las consecuencias que tuvo por esta caída. Por conocimiento de la creación de Adán y Eva como las primeras personas en esta tierra, sabemos de que Dios, al inicio, después de haber creado todas las cosas y al hombre, lo puso en el jardín de Edén. Y en este jardín había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, antes de la caída es el hecho de que Adán y Eva hubiesen comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de la caída, la condición tanto cognitiva como física del hombre era distinto a después de la caída, a después de que hubieran comido del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y las escrituras nos enseñan los cambios que hubo. En una primera escritura, el Señor le dice a Adán: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces podemos deducir que mientras no comiera del fruto de este árbol, no moriría. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Adán y Eva comieron del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Por supuesto que no murieron inmediatamente, sino que Adán vivió 930 años después de haber comido de este fruto. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que la consecuencia de haber comido de este fruto fue de que entró la mortalidad en el hombre. Se hicieron mortales. El segundo efecto que tuvo la caída, como decía, la condición antes de esta caída, antes de haber comido de este fruto, eran distintas a la condición del hombre después de haber comido del fruto. Dice en otro versículo: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mientras no hubieron comido, sus ojos no estaban abiertos y no sabían que estaban desnudos. La conciencia, amigos, es la facultad que recibimos para discernir el bien y el mal. Entonces, antes de la caída, no tenían conciencia, podemos decir que eran inocentes. La consecuencia de la caída fue
que entrara la mortalidad en el hombre y que tuvieran conciencia. Por eso también Dios dice en una siguiente escritura, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Somos como Dios en el sentido de tener conciencia, de saber discernir el bien del mal. Entonces, fue necesaria la caída para que los hombres existiésemos. El primer mandamiento que el Señor Dios le había dado al hombre después de crearlos fue de que se multiplicasen y fructificasen en la tierra. Y para eso fue necesario que tuvieran conciencia y que fuesen mortales. Entonces, Adán cayó para que los hombres existiésemos y existimos los hombres para tener gozo. Ahora el concepto de gozo, según la guía de estudio de las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo, es el siguiente. Gozo, condición de gran felicidad, que es resultado de vivir con rectitud. El gozo pleno se recibe solamente por medio de Jesucristo. Bueno, aquí está una de las claves para ser felices, para tener gozo en esta vida. El gozo, dice, es el resultado de vivir con rectitud. Si vivimos con rectitud y hacemos siempre lo correcto, seremos felices, tendremos gozo. Pero también, amigos, como dije anteriormente, muchas veces no somos felices por desconocimiento de ciertas verdades divinas. Para poder esforzarnos por llevar una vida correcta, tenemos que comprender una verdad fundamental, que quiero abordarla con la siguiente pregunta. ¿Somos seres humanos mortales viviendo una experiencia espiritual? ¿O somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y mortal? La respuesta la podemos ver a continuación. No somos seres humanos mortales viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y mortal. Entonces, para ser felices tenemos que comprender que siendo seres espirituales, tenemos una naturaleza divina y que estamos en este estado mortal para desarrollar ese potencial que albergamos en nuestro interior, porque somos hijos espirituales de Dios. No es difícil entender que somos hijos de Dios, porque el mismo Señor nos enseñó que debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre Celestial. Y de otra parte, Pablo enseñó a los hebreos diciéndoles lo siguiente. De otro lado, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecer mejor al Padre de nuestros espíritus? Entonces, Dios es el Padre de nuestros espíritus. Siendo hijos espirituales de Dios, en nuestro espíritu están implantadas las semillas de la divinidad. De ahí que tenemos el potencial de llegar a ser como Él. Por eso, Lorenzo Snow, un líder de la Iglesia de Jesucristo, enseñó y afirmó lo siguiente. Como el hombre es, Dios una vez fue, y como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Quizá para muchos no sea fácil aceptar esta verdad y quizá no sea fácil asimilarla, de que como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Pero entendiendo que en nuestro espíritu
están implantadas las semillas de la divinidad, podemos desarrollarlas y cada vez asemejarnos más a Dios nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Somos felices comprendiendo esta gran verdad y a la vez trabajando por adquirir conocimiento que nos permita desarrollar este potencial divino. Ahora, hay dos tipos de conocimiento, el conocimiento secular y el conocimiento divino. El conocimiento secular está compuesto por las ciencias terrenales, que nosotros podemos aprenderlas o las aprendemos en los colegios, en los institutos superiores o en las universidades, tales como las matemáticas, tales como la medicina, las ingenierías, la física, la química. Este conocimiento secular es importante porque nos va a servir para poder desempeñarnos en este tiempo terrenal en nuestra vida, para poder generar o adquirir ingresos trabajando en lo que aprendemos. Servirá para nuestro sustento físico. De otro lado, el conocimiento divino lo podemos adquirir en las Escrituras y está relacionado con las leyes superiores de vida, las mismas que nos enseñó y ejemplificó el Señor Jesucristo. Y también adquirimos conocimiento divino mediante experiencias que nos servirán para aflorar esas virtudes divinas latentes en nuestro interior. Sentiremos gozo comprendiendo y trabajando en nuestra perfección espiritual. Ahora, volviendo a lo del inicio, sabiendo que el propósito de nuestra vida es que seamos felices, tenemos que preguntarnos por qué muchas veces no somos felices. Indicamos al inicio algunas causas, pero quiero abordar 4 puntos. ¿Por qué es que no somos felices siempre? Para el primero, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Hay indicios de iniquidad o maldad en nosotros? La segunda causa, nuestros deseos y ansiedad por obtener lo que el mundo ofrece, nos quita la felicidad. La tercera, la falta de fe nos trae preocupación, restándonos también la felicidad. Y la cuarta, muchas veces sufrimos injusticias de otras personas. En cuanto a la primera, haciéndonos un autoanálisis o una introspección, si existe indicios de maldad en nosotros, quiero aludir a la enseñanza de un profeta en el libro de Mormón, el cual enseñó lo siguiente a su hijo. Él le dijo: no vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Nadie que hace mal puede ser feliz. Quizá puede sentir un placer momentáneo, pero va a ser muy pasajero. Sin embargo, el recuerdo de sus malas acciones le quitarán el sueño. Y si no se arrepiente, tenderá a volverse miserable e infeliz. En lo que respecta a la segunda causa del por qué no somos felices, nuestros deseos y ansiedad por obtener lo que el mundo nos ofrece. Quiero aludir a una enseñanza de Jesucristo que se encuentra en el libro de Doctrina y Convenios, donde Él nos dice: porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo, que no aprenden esta lección. A tal grado ponemos nuestro corazón en las cosas que este mundo nos ofrece, ya sean bienes, ya sean títulos, posesiones, a tal grado ponemos nuestro corazón en estas cosas que no aprendemos una lección. ¿Y cuál es esa lección?
de que no hay felicidad duradera en lo que poseemos. La felicidad y el gozo resultan de lo que la persona es y no por lo que posee o aparente ser. Los bienes materiales, las economías y los títulos nos podrán dar satisfacción o una alegría, pero va a ser muy temporal, muy pasajero. No es una felicidad innata que va a perdurar a través del tiempo. Esa felicidad de que hablamos solo se puede encontrar en lo que llegamos a ser, en lo que somos y en lo que queremos llegar a ser, y no en lo que poseemos. Respecto a la tercera causa de nuestra infelicidad, la falta de fe nos trae preocupación. Muchas veces la situación económica, los escasos recursos económicos nos preocupan, y no solamente nos preocupan, sino que pueden llevarnos a la desesperación. Cuando tenemos familias, cuando tenemos necesidades y no tenemos los medios, entonces perdemos la felicidad. Al respecto, el Señor nos enseñó lo siguiente: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, como decía, las faltas de economías tal vez nos pueden preocupar y hasta hacer desesperar, pero acá tenemos una promesa que nos dice que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas y nos pide solamente dos cosas: que busquemos el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas, alimento, vestido, techo, nos serán añadidas. Y aún para poder darnos más seguridad, el Señor enseñó y nos comparó con los animales. Mencionando a las aves, dijo: ven a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y nos dice: ¿no valéis vosotros más que ellas? Hombres de poca fe. Entonces, estos argumentos que el Señor nos da debe ser suficiente para que tengamos confianza en Él. Pero primeramente tenemos que buscar el reino de Dios, que es su iglesia en la tierra, y su justicia. Su justicia, y por eso es que hablamos del conocimiento divino, son sus leyes, son las leyes divinas que el Señor nos da, por las cuales debemos regirnos, y también sus mandamientos. Si cumplimos con esto, y uno de los mandamientos es trabajar en lo que sabemos, trabajar en lo que hemos aprendido, entonces, tanto el alimento, el vestido y el techo nos serán añadidas. En otras palabras, lo que el Señor Dios nos está diciendo: confíen en mí, yo soy vuestro Padre Celestial, y les proveeré lo que necesitan. Así como nosotros proveemos a nuestros hijos pequeños, que no se preocupan por qué van a comer o qué van a hacer para conseguir el alimento, y nosotros somos quienes nos encargamos de hacer eso, de trabajar, de buscar para poder sustentarles, y ellos no se preocupan. Así debemos confiar en que nuestro Padre Celestial nos va a proveer. En cuanto a la cuarta causa que nos trae infelicidad, la injusticia de la gente. Una de las experiencias que sufriremos es injusticias, calumnias y quizá otras cosas de las personas. Entonces, estas experiencias también tienen un propósito y son parte del plan de Dios, que nos ayudarán, si lo sobrellevamos bien, a poder desarrollar y aflorar las virtudes divinas. Quizá la paciencia, quizá la tolerancia, quizá el amor,
quizá el no buscar venganza, enseñarnos quizá a que como el Señor Dios dijo cuando le estuvieron crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, todas estas cosas nos servirán para bien. Al respecto también el Señor dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Comprendiendo que todas las cosas obrarán para bien y para nuestro desarrollo espiritual, es que podremos ser felices y podremos sobrellevar todas las adversidades que se nos presentarán en esta vida. Yo sé de que la felicidad es el propósito y personalmente soy feliz adquiriendo conocimiento, buscando verdades que me ayudan a desarrollar y a mejorar como persona. Y es mi deseo que podamos ser felices comprendiendo el plan que Dios tiene para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.